Muy bien, son las 7:35. Estamos a 10 minutos del comienzo del partido de River en Ecuador. Bianca juega contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, con ventaja de 2-0 en el partido de ida. Así que vamos a ver si River puede alcanzar los cuartos de final. Pero es momento de inaugurar una de las secciones que presentamos en el programa pasado y que hemos pensado y que realmente nos gusta hacer, que es partidos memorables, en la cual recordamos esos grandes partidos, ya sea por la importancia que hayan tenido los mismos o por lo abultado de los resultados. Y en este caso justamente vamos a hablar de una goleada que se dio en el Apertura 2006, y otra vez vamos a referirnos a Estudiantes de La Plata y a ese gran campeón que le arrebató el torneo a Boca en el final. Pero específicamente vamos a hablar de un partido de esa campaña, Ramiro. Vamos a hablar del 7-0 con Gimnasia de La Plata, el resultado más abultado que hubo en la historia del clásico platense. Exacto, como decís vos, Fer, fue en la fecha 11 de aquel torneo, y la victoria de Estudiantes como local en el Único de La Plata, repitiendo un poco lo que decías vos, Fer, perdón, es el resultado más abultado entre estos dos equipos en lo que es el profesionalismo, ¿sí? Desde 1931. Recordamos que la semana pasada, cuando hacíamos el repaso de ese campeonato espectacular que ganó Estudiantes, desde la fecha 8 no perdió más. Y no solo eso, disputó 16 partidos, ganó 15 y empató 1 desde la fecha 8. Solamente empató con Argentinos en anteúltima. Entonces, ese partido con Gimnasia de la fecha 11 representó uno de los tantos de esa seguidilla fatal de Estudiantes que lo llevó a pelear ese campeonato. Un clásico que tuvo el condimento de la vuelta de Verón al Pincharrata, ¿sí? Luego de haber tenido un gran paso por Europa, volvió y pudo sacarlo campeón. Un resultado que fue realmente justo, porque a veces en las grandes goleadas se da un cierto oportunismo en los equipos que empiezan ganando y después, bueno, la goleada se termina de consumar. En este caso fue una goleada abismal. Digamos que Gimnasia prácticamente ni llegó al arco. Sumamente justificada, fue dominio desde el minuto 0. Si bien los clásicos son partidos aparte, ¿sí? Nadie se imaginaba obviamente este resultado antes de empezar el partido, ¿sí? Obviamente todos se imaginan un partido peleado, trabado, más como son los clásicos. Igual Estudiantes venía de un 3-0 frente a Lanús también. O sea, sí, venía ya con una racha bastante de muchos goles. Y acá Estudiantes terminó, si bien fue el tercer partido que inició o en realidad que siguió la racha de esos 11 partidos ganados consecutivamente, fue acá como la consolidación de ese equipo que estaba como para cosas importantes, ¿sí? Para pelear netamente por lo que era el campeonato, ¿sí? Exactamente. De la mano de Verón, de la mano de los grandes referentes que tenía el equipo, Ortiz, estaba Andújar, estaba Calderón, ¿sí? Que se volvió a reencontrar con Verón, jugadores de las entrañas del equipo. Pavone, Alayes en una defensa totalmente sólida, así esa dupla central de Ortiz y Alayes era totalmente pierna fuerte y templada, ¿sí? Bien férrea. Un equipo que hay que recordar que el Cholo Simeone tuvo la fortuna de agarrarlo prácticamente ya formado, sí. Pero unos años antes con bajo la dirección técnica de Mostaza Merlo, no sé si ustedes se acuerdan, Estudiantes peleó un par de campeonatos. Recuerdo el Clausura 2005 que lo termina ganando el Vélez de Russo. Estudiantes llegaba a la anteúltima fecha con posibilidades de ser campeón y pierde por goleada ante Vélez, que después, bueno, termina consolidándose. Es decir, la base de ese equipo sí, había sido formada un par de años antes. Ya Estudiantes había dejado allá por el 2004 de ser un equipo que navegaba en la mitad de tabla, que quizás peleaba descensos, para convertirse en un serio aspirante a ganar campeonatos, ¿no? Como lo logró inclusive después de ese campeonato de apertura 2006. Y la llegada de Verón claramente reforzó justamente al equipo para dar ese salto de calidad para intentar ganar el campeonato. Sí, decime bien. No, de que me acuerdo de una gran declaración de José Luis Calderón cuando finaliza el partido, que había dicho de que se había jugado muy simple y que no habían sobrado nunca,
porque uno cuando pierde no le gusta que le hagan eso. Y después esto, bueno, fue hablado por todos los periodistas y bueno, el folclore del fútbol, ¿no? Bueno, este preámbulo de ese gran partido lo hicimos antes de presentar a uno de los protagonistas que estuvo en esa gloriosa goleada de Estudiantes de La Plata para todos los hinchas del Pincha en aquel 7-0 ante Gimnasia. Tenemos a un importante jugador de la saga central, clave en ese campeonato de Estudiantes en línea, al cual le agradecemos. Estamos hablando de Agustín Alayes. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, todo bien. Bueno, estamos haciendo una sección acá en el programa que es clásica, que es partidos memorables, y estamos recordando, lógicamente, en ese campeonato que tuvo grandes partidos de Estudiantes, en la Apertura 2006, que terminan ganándole a Boca en el desempate. Bueno, estábamos hablando del 7-0 a Gimnasia de La Plata, que me gustaría preguntarte si fue el partido más emocionante en el que te tocó estar. Y fue uno de los más emocionantes. Por ahí fue el que más trascendió el tiempo y seguramente más se va a recordar a futuro. Pero el hecho de también los partidos donde o esa final con Boca donde logramos el campeonato también está a ese nivel y particularmente creo yo me emocioné más en la final con Boca que en ese 7-0. Claro, porque ahí se consumó el logro, ¿no? Y sí, como en definitiva ganar un partido o ganar un campeonato no es lo mismo que ganar un partido, más allá de que bueno, ese partido va a formar parte de la historia del club y es algo que quedó muy marcado para el hincha y nunca se lo va a borrar, ¿no? Tal cual. Ahora, Agustín, qué racha que tuvieron en ese campeonato, ¿no? Porque arrancaron de manera irregular, si se quiere, con algunos resultados positivos, negativos, pero a partir de la fecha 8 no pararon de ganar. Sí, arrancamos bien el torneo, creo que ganamos 3 seguidos, y después entramos en una irregularidad de algún triunfo, empate, alguna derrota, y sí, después creo que encadenamos 10 triunfos, un empate y 2 triunfos más, creo que fueron. Sí, mucho, una racha muy buena. Y fue increíble ese partido con Argentinos en la última fecha, ¿no? Que iban ganando 2-1 y se lo empatan en el final del partido. ¿Ahí sintieron que perdieron el campeonato? Mira, nosotros por suerte no. De hecho me acuerdo que el vestuario después de ese empate era un vestuario sin bronca, con tranquilidad porque el esfuerzo se había hecho, porque habíamos dejado todo y nos aferramos a esa mínima posibilidad que íbamos a tener en la última fecha y por suerte bueno, esa energía la pudimos confirmar después al partido siguiente. Creo que fue el partido con Argentinos por ahí más duro para el hincha, donde sí, que por ahí se sentía que iba a ser difícil que Boca perdiera en la última fecha, pero bueno, por suerte todo se dio redondo y terminamos coronando ahí en diciembre. Agustín, volviendo al partido con Gimnasia, no sé si vos te acordás que hiciste una asistencia en ese partido, en el segundo gol. Me parece que no fui yo, fue el Tano. No, ¿sabés por qué te decía? Porque fue el segundo gol parte de un pelotazo tuyo, de un tiro libre, que la termina metiendo de cabeza Calderón, no sé si te acordás. Sí, es que me parece que fue el Tano Ortiz. Ah, uy, no me digas que hicimos un fallido acá. Bueno, me parece. Ahí fallamos. Vamos. No pasa nada, si fue un zapallazo ahí al área del Tano, que Caldera lo transformó en gol. Agustín, te saluda Bianca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un gusto. Igualmente. Mira, hablando de lo mismo de Gimnasia, del partido con Gimnasia, con la vuelta de Verón en el primer superclásico que tuvo, ¿qué es lo que le aporta a Sebastián Verón jugar un partido? No, él, bueno, fue un poco la frutilla del postre. El equipo ya venía bien, en torneos anteriores veníamos ahí luchando hasta el final, y creo que entre el cuerpo técnico del Cholo y sobre todo Sebastián con su vuelta potenció todo.
Creo que fue nuestro abanderado, nuestro jugador más representativo. Sí. Bueno, para mí particularmente haber compartido con él, con un jugador de tanta trayectoria, fue una linda experiencia. Y nos ayudó a todos. Sí. Y creo que también nosotros de alguna manera lo ayudamos a él. Armamos un muy buen grupo con muchas ganas de ganar, muy bien conducido también por el Cholo y su cuerpo técnico. Es como que yo digo que se alinearon un poco todos los planetas en ese torneo y pudimos cristalizar todos nuestros sueños, ¿no? O por lo menos los míos se pudieron cristalizar en ese torneo. Sí, y hablando de tu actualidad, ¿cómo es trabajar en el club que te vio nacer? Lindo. Yo desde que nací, bueno, uno nace hincha de un club y a mí me tocó nacer hincha de Estudiantes y desde muy chiquito estoy adentro del club jugando en las infantiles, inferiores, después primera. Llevo bastante más de la mitad de mi vida dentro del club y hoy seguir estando me da alegría por un lado, me compromete por el otro porque, bueno, estoy en un lugar de mucha responsabilidad. Y, de hacer las cosas bien. Claro, intentando devolver un poco todo lo que Estudiantes a mí me ha dado como profesional y fundamentalmente como persona. Lo disfruto, soy un tipo agradecido de poder estar dentro del club y trato de devolverle día a día con lo mejor de mí. Sí, viste que ahora la modalidad es ser director técnico o estudiar la carrera de director técnico. ¿Te gustaría hacerlo en algún momento? Yo ya lo hice, el curso, yo ya lo terminé en la última parte de mi carrera como jugador. Lo empecé en La Plata y después lo terminé en Rosario. Lo tengo ya terminado, en principio por ahora no tengo pensado dirigir, pero posiblemente cuando termine el mandato de Sebastián en 2017 quizás sería un buen momento como para planteármelo, pero por ahora prefiero estar en esta actividad, tratar de acompañar un poco a esta comisión directiva hasta el final de la gestión y después veré. Agustín, buenas noches. Ramiro te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Un gusto poder hablar con vos. Muchas gracias por atendernos. Bien, y preguntarte, Agustín, a ver, volviendo también un poco a lo que es el partido que estamos recordando del clásico con Gimnasia, sí, para nosotros que no somos y no lo vivimos en lo que es la ciudad, sí, es un clásico obviamente el más importante de aquella ciudad. ¿Cómo es una previa a este partido, la semana previa, sí? Y cómo fue también lo que es el post partido, ¿sí? La semana después, ¿cómo se vive? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Qué es lo que sentiste vos especialmente? Bueno, te hablo un poco de la previa de lo que fue ese partido y el post partido. La realidad es que nosotros ya en esa etapa del campeonato veníamos bien, el equipo venía creciendo, veníamos haciendo goles, funcionando cada día mejor. Y bueno, en la previa como que se hablaba de una diferencia en cuanto a los equipos, de que uno llegaba en un momento mucho mejor que el otro. Nosotros no hicimos mucho caso a eso y no subestimamos al rival, al contrario, y tratamos de meter toda nuestra energía en hacer un buen partido. Yo particularmente pensaba que si era un partido que no pasaba nada raro y nosotros estábamos tranquilos, lo podíamos ganar. Con cierta, no sé si comodidad, pero confiaba mucho en las condiciones de nuestro equipo. Pero bueno, después lo que se dio en el partido fue increíble, desde todo punto de vista, no solo por la superioridad que nosotros pudimos marcar, sino también porque hoy en Argentina un partido de esas características no termina. Es verdad. Por suerte hay que reconocer que el equipo, la hinchada del equipo rival se comportó bien y se dio todo en parámetros normales en cuanto a lo que es el espectáculo y se pudo terminar y pudimos llegar a ese resultado que en el postpartido era increíble. La gente feliz y
y a medida que va pasando el tiempo, cada vez se lo magnifica más el resultado. En el momento por ahí nosotros medio inconsciente no le dimos tanto valor o el valor que tiene hoy, pero fue impresionante y fue algo único, creo yo, ¿no? Exacto, y bueno, primero es importante que remarques esto que remarcaba, ¿sí? Darle reconocimiento a la hinchada visitante, ¿sí? Más que nada en los días de hoy que la hinchada visitante no puede asistir a los partidos. Y también, como decía, ¿sí? Quizás no le dieron tanta importancia porque fue una fecha 11, ¿sí? Todavía faltaban bastantes partidos como para el final. Si bien fue el tercer partido que hilvanaron esa racha de 10 partidos consecutivos obteniendo victorias, ¿crees que más o menos este fue el partido que terminó de afianzar esa confianza, como que les terminó de dar la idea, la fuerza como de que realmente iban a pelear el campeonato? Seguramente debe haber ayudado, porque es un resultado que te da mucha energía y te da un ánimo bárbaro. Pero también, viste, a veces pasa que los equipos se relajan después de un resultado así, y más cuando es un clásico, y por suerte nosotros como grupo queríamos algo más. La realidad es que teníamos mucha hambre de conseguir algo, éramos muchos los que fuimos formados en Estudiantes, y Estudiantes hacía muchísimo tiempo que no salía campeón, entonces el equipo no se relajó, al contrario, aprovechó ese envión anímico y siguió exigiéndose, siguió tomando cada partido como si fuese el último, y bueno, tuvimos nuestro premio al final. Agustín, te van a hacer la última pregunta. Agustín, buenas noches. Buenas noches. Brian te habla. Primero, déjame agradecerte por esta increíble charla que tenemos y nos ayudás a recordar un gran momento para lo que es el club de Estudiantes y lo que es el fútbol argentino. Y bueno, yéndome a la actualidad y al pasado, nos contaste que hiciste el curso de DT y que en un futuro no muy lejano querés ejercerlo en el fútbol argentino. Y te hago una pregunta. Simeone, ¿fue el técnico que más te marcó en tu carrera futbolística? Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue el mejor que yo pude tener. Porque con Alejandro Sabella, lamentablemente, en el primer partido que él dirigió me lesioné. Estuve 6-7 meses parado. Y creo que me identifico bastante por la manera de trabajar del Cholo y cómo siente y cómo planifica y cómo vive un poco el fútbol. Tuve muchos técnicos que me dejaron cosas, pero si tuviera que elegir uno seguramente lo elijo al Cholo. Agustín, la verdad te queremos agradecer por tu gentileza y desearte las mejores de las suertes para este nuevo emprendimiento que estás haciendo en Estudiantes. Bueno, les agradezco haber tenido este contacto y recordar un momento tan lindo de mi carrera y tan importante para el club. También te agradecemos a vos, Agustín. Un abrazo grande. Bueno, que les vaya bien. Un saludo. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, allí pasaba Agustín Alayes, gran figura de ese campeón de Estudiantes del año 2006. Otro lujazo que nos pudimos dar, compañeros.